¡Qué genial! Miró al hombre de cabello púrpura con asombro. La facilidad con la que detuvo el ataque de Gluttony fue algo que siguió sorprendiendo al joven Subaru. Había sido el receptor del ataque de ese monstruo y había quedado incapacitado de un solo golpe. Podría decirse que el arzobispo ni siquiera lo estaba intentando mientras lo atacaba, pero no había duda de que había hablado en serio con su emboscada a Plum. Los movimientos sobrehumanos del misterioso caballero le dieron a Subaru alguna esperanza de derrotar al harapiento niño. «Oye, Piruela, no te quedes ahí parada. Ven aquí». Cadomon finalmente había logrado salir de su escondite, corriendo hacia la calle cubierta de cadáveres con renovada urgencia. Si era lo suficientemente rápido, podría llevarla de regreso a donde él y Subaru se escondían. Si Roy los viera mientras huían, no había duda de que lo perseguirían. Eso significaría la perdición para los tres, por lo que actuar rápidamente era primordial. Papá. Los sollozos llorosos de Plum cambiaron de gemidos desesperados a gritos de alegría, al finalmente reunirse con su padre. Corrió hacia Cadomon, saltando a sus brazos y abrazándolo con la fuerza de un cachorro de oso aferrándose a su madre. «Ah. Te recordamos. ¿Cómo es el sabor de la vida de mercenario? Nos han dicho que es bastante insulso Tsu». Lamentablemente, Gluttony no fue eliminado por el ataque del extraño. La temible forma de un niño emergió de la nube de polvo levantada creada por el ataque del hombre desconocido. La entonación de sus palabras indicó que no había sentido miedo por el poder de este hombre encapuchado. En cambio, pronunció palabras de alegría, ya sea como un saludo sincero o quizás como una burla deliberada. Tu lengua. Cuando esas palabras indescifrables salieron de la boca del hombre, Subaru vio los 6 orbes multicolores iluminarse y comenzar a cargar un ataque de poder insondable. Nuestra lengua. Sí, nuestro sentido del gusto es bastante refinado. No es frecuente que disfrutemos de una comida por segunda vez. ¡Qué suerte! Fortuna. Bendiciones. Bendiciones karma. Está destinado Tsu. Creo que empezaré a desmembrarte con tu lengua. Cualquier humano normal que hubiera escuchado las amenazas de ese niño monstruoso habría sentido un mínimo de miedo. Demonios, incluso Reynard encontraría inquietantes los gestos de este ser incomprensible. Solo este hombre podría responder a una afirmación tan inquietante con una aún más extraña. Todavía enojado. Siempre enojado. Perpetuamente enojado. Siempre enojado. Es raro encontrar a aquellos que quieran un bocado de nosotros Tsu. El hombre invocó el orbe blanco, llamado In, y él y el orbe comenzaron a brillar. Ambos estaban envueltos en un contorno de luz blanca, y el espadachín dobló sus rodillas con su espada extendida hacia afuera. Mercenario Julius Juculius. Declaró su nombre y posición, como era el procedimiento adecuado antes de entrar en vuelo. Sin embargo, considerando al oponente, esta táctica ciertamente tenía sus inconvenientes. Ah. Nos gusta. Nos gusta. Como corresponde a los mejores caballeros. Muy bien. Igual que antes. Nos gusta. No has olvidado tu etiqueta Tsu. El monstruo, Royal Part, parecía casi ofendido por el frívolo desprecio de Julius por su autoridad. Declarar su nombre así justo delante de él fue un acto bastante arrogante. Sin duda, el niño estaba preparando una siguiente burla sobre la situación de Julius como caballero dado de baja. Sin embargo, Hegu. Julius, que acababa de terminar de lanzar magia de mejora sobre sí mismo, había desaparecido de su posición inicial y reapareció repentinamente justo detrás de la forma risueña del arzobispo. Cuando el niño soltó un débil grito de dolor, Subaru juró haber visto algo en la mano del caballero de pelo púrpura. Ya veo. Esto es. El órgano que ha infligido tanto daño. Un apéndice tan repugnante como resbaladizo. Ya no será libre de blasfemar contra la vida de los demás. El tono frío, sereno, casi tranquilo, de la voz del hombre hizo eco en la mente de Subaru. Tras un examen más detenido, Subaru vio la lengua completamente cortada del, anteriormente engreído, Gluttony colgando en el puño de Julius. El ataque fue tan breve que Subaru habría pensado que era una teletransportación si no fuera por las corrientes de viento residuales que emanaban del camino de los movimientos de Julius.
Sin embargo, Gluttony ciertamente debería haber podido esquivarlo. Por lo que vio Subaru, el niño había mostrado velocidades que superaban con creces las de Julius. ¿Por qué había logrado este ataque? Oh, no puedes hablar. Ya veo. Quizás pensaste que consideraría que dijeras tu propio nombre. En ese sentido, admitiré que te estaba engañando. Subaru abrió mucho los ojos al darse cuenta, ya que ahora entendía por qué el repentino corte de Julius había sido tan efectivo. Reynard le había explicado esto durante su educación con Felt, pero era costumbre que dos oponentes se dijeran sus nombres antes de entrar en batalla. Esta práctica no era solo una muestra de respeto, sino también una forma de asegurar la culpabilidad de cada luchador en la muerte de su oponente. Saber los nombres de las personas a las que has derribado es una práctica importante para un guerrero, ya que podría haber quienes vengan en busca de venganza. En esta batalla, Julius había provocado deliberadamente que el arzobispo bajara la guardia para poder responder a su cortesía. Suponiendo que a Julius le quedara una pizca de honor en su interior para siquiera seguir ese curso de acción, Royal Part se sintió inclinado a responder con una presentación propia. Una táctica tan despiadada lo fue. Hekra, el joven intentó hablar sin lengua, pero los sonidos que salían se parecían a los del gorgoteo del desagüe de una ducha. Su boca rebosaba sangre, los intentos de agregar significado a sus sonidos solo creaban burbujas en las vísceras que salían de su rostro. Muy interesante. Me sorprende que hayas caído en eso. Las palabras de Julius no contenían ningún rastro de alegría o euforía, hablaba líneas tan horribles con una conducta calculadora y distante. Después de haber experimentado la tortura de que le arrancaran la lengua, presenciar tal acto realizado en otra persona hizo que Subaru se estremeciera al recordar el dolor. Fue casi suficiente para que Subaru sintiera algún tipo de lástima por el niño. Casi. Desaparecer. La espada de Julius brillaba con los colores de sus 6 espíritus, infundiendo a la pieza de metal de forma extraña un brillo cegador. No había ninguna duda en la mente de Subaru de que, si este ataque se concretaba, significaría el fin de ese niño. War. Eipse. El niño pronunció esas palabras sin lengua, dejando su verdadero significado imposible de descifrar. Pero cuando la última sílaba salió de su boca sangrante. Hegu. Tetu. La espada de Julius disminuyó la velocidad. Su vacilación debería haber sido apenas perceptible ya que el impulso de su golpe no se había borrado por completo. Quizás solo se agregó un segundo entre el momento del contacto que conecta la espada y la garganta de Gluttony. Sin embargo, esto había sido suficiente. Aunque una nube de polvo había invadido por completo la calle donde Julius y Gluttony estaban teniendo su duelo. La visión de Subaru estaba tan obstruida que ya no podía ver a más de 2 pies delante de él. El amnésico de cabello negro no deseaba nada más que la victoria del hombre de cabello púrpura, pero todavía había algunos problemas que lo atormentaban aún más severamente. Cacademon. En la explosión, Cadomon y Plum quedaron completamente oscurecidos por el hollín levantado de los edificios circundantes. Tal como estaban las cosas en este momento, probablemente no tenían sentido de dirección con respecto a la ubicación de Subaru o dónde escapar. Subaru rápidamente reconoció que no podría ayudar al caballero de cabello púrpura en su batalla contra el arzobispo, ya que carecía por completo de todas las formas de habilidad de combate en comparación con ellos dos. Sin embargo, no podía quedarse sentado sin hacer nada. Tanto Plum como Cadomon eran probablemente objetivos para que Gluttony los usara mientras intentaba manipular a Julius. Al menos podría ayudarlos a ambos a salir del peligro. Qué molesto, Subaru levantó la tapa de la alcantarilla que había usado para colarse en las alcantarillas, observando gradualmente su entorno para ver si era seguro salir. Cadomon. ¿Estás ahí? Si puedes oírme, por favor sigue el sonido de mi voz. Subaru valientemente llamó a la nube de tierra que lo rodeaba por todos lados, rezando para que el enemigo escondido dentro de ella no la siguiera primero. Niño. ¿De dónde estás? Mi pequeña se me fue de las manos. Desde su izquierda, Subaru escuchó la voz de Cadomon sobre los siniestros sonidos del silencio, desde el cual podía escuchar la desesperación absoluta atravesando el corazón del hombre APA.
De alguna manera, él y su hija terminaron separados una vez más. Y cuando habían estado tan cerca de la seguridad también. Whoosh, sin previo aviso, la nube de polvo se partió con una ráfaga de viento extremadamente poderosa, siendo sin duda su punto de origen el derecho de Subaru. Serpiente de la espada gemela, Tsu. Mucho poder. ¿Verdad? ¿No es así? ¿Estás de acuerdo? Debes estar de acuerdo. Es indiscutible. Probado. Absoluto. ¡Qué maravilloso! Entre las nubes de polvo divididas, se encontraba la imagen imposible de un oponente que simplemente no debería estar vivo. Aparte de la sangre seca en sus manos y boca, no parecían haber sufrido ningún daño. Incluso la herida que sufrieron al arrancarles la lengua había desaparecido por completo. Pero eso no fue lo que llamó la atención en su mirada inicial. ¿Qué eres tú? Debe ser la divina providencia Tsu. El niño hambriento miró a Subaru con nada más que obsesión en su mirada, usando la misma cara que Subaru saludaba en el espejo cada mañana. Si no fuera por la forma inquietante en la que habló, Subaru no habría adivinado que la persona frente a él era una entidad separada en absoluto. De alguna manera, se había transformado en la viva imagen de Subaru. Sé cómo. De tu lengua, Roy inclinó la cabeza con una amplia sonrisa en su rostro. Parecía que la pregunta lo hizo muy feliz, ya que le dio la oportunidad de explicar sus molestas habilidades. Llámalo eclipse solar. Transformémonos. Lo odiamos. Pierde el control. Pero nos permite regenerarnos. La sonrisa tortuosa que dejó escapar no hizo absolutamente nada para calmar las preocupaciones de Subaru. En cambio, su miedo con respecto a este oponente solo se había agravado desde el comienzo de este ciclo. Realmente debería haber permanecido oculto. Pero la situación con Kadomon no lo permitía. Déjanos probarte otra vez. El arzobispo se abalanzó sobre Subaru con la mano extendida y la boca bien abierta, claramente con la intención de cumplir su amenaza anterior. ¿Te olvidaste de mí? Julius emergió de las nubes de polvo restantes, maltratado y ensangrentado por el ataque que acababa de desatar Roy, e hizo un último esfuerzo para derribar al monstruo que se acercaba, solo para ser fácilmente rechazado con un solo ataque. Baja la guardia. Deberías habernos golpeado el cuello. El cuerpo de Julius se estrelló contra un edificio al costado de la carretera. No fue exactamente su culpa que terminara así, pero las circunstancias relacionadas con su primer ataque lo habían desconcertado inmensamente. No había esperado que su duelo con la gula terminara con un único golpe oportuno a los signos vitales del niño. Después de todo, este monstruo había sido lo suficientemente fuerte como para derrotar tanto a Julius como a Ricardo cuando lucharon contra el Empriestella. Sin mencionar el hecho de que, hasta donde él sabía, Julius creía haber visto todo lo que Gluttony era capaz de hacer. Había esperado que esta fuera una batalla larga y prolongada donde la resistencia marcaría la diferencia. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de un final prematuro, Julius la aprovechó sin pensar. Pero su entusiasmo también lo había dejado expuesto a ataques sorpresa. Mientras su corte de espada más poderoso, al clarista, estaba a punto de destripar al arzobispo hasta los huesos, el rostro que lo recibió no era el del arzobispo de la Gula, Royal Park. En cambio, era el rostro el que abarcaba todos sus arrepentimientos. El único rostro que podría haber calmado su ira aunque fuera por un momento. Su propia victoria lo había llevado a caer en la misma trampa que cayó la Gula. Bajando la guardia antes de asegurar su victoria. Quizás también le había faltado su espíritu de lucha. Julius, que ya no era un caballero, no tenía nada por qué luchar. No le quedaba ningún uso a su lamentable existencia. Si había llegado su momento, que así fuera. Esto actuaría como su tan esperada ejecución. Qué apropiado que sea en manos de alguien que se le parece. J. Julius-san. Subaru le gritó al hombre previamente desconocido. ¿Podría ser eso? ¿Tú? ¿Por qué sigues vivo? Tenemos curiosidad. Interesados. Curiosos. Preguntándonos. Desesperados. Gluttony miró la forma temblorosa de Subaru y tembló con anticipación por la respuesta de Subaru. Para que los tres se reunieran aquí, una vez más, debe haber algún tipo de reunión predestinada planeada para los tres.
Uno que incluso desafió a la muerte. No tengo nada que decirte. Monstruo. Subaru hizo todo lo posible para desviar la atención de Glutón y del incapacitado Julius, pensando en escenarios en su mente en los que el caballero sobrevivió a ese espantoso ataque y podría usarse para defenderse de Roy. Desgraciadamente, el polvo finalmente se disipó. Las únicas dos personas que quedaron en el camino fueron Subaru y Roy. Lo más probable es que Julius hubiera sido asesinado por el feroz golpe de Gluttony, mientras que Cadomon y Plum estaban escondidos en otro lugar o eliminados por cultistas errantes. Estaba completamente solo ahora. ¿Dejarlo morir? No lo dejarás morir. Noble. Justo. Indignante. Virtuoso. Honrado. Honorable. Valiente. Amamos, 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 amamos a Natsuki. Subaru-tsu. Subaru se preparó para el ataque entrante de Gluttony, devanándose el cerebro en busca de cualquier cosa que pudiera usar para desviarlo el tiempo suficiente para huir. De alguna manera, si podía llegar a casa de Reynard, sabía que todo saldría bien. Él lo sabía. Eso era todo lo que tenía que suceder. Yo providencia invisible. Natsuki Subaru gritó esas palabras lo suficientemente fuerte como para jurar que sintió que se le rompían las cuerdas vocales. Esperaba que su grito fuera lo suficientemente fuerte como para superar el inevitable dolor que siguió. Invisible. Nisam nos dice algo invisible. El desafortunado nombre que dio a su autoridad hizo que al arzobispo le resultara insignificante eludirla. Pero lo que no esperaba fue el ataque sorpresa que lo golpeó por detrás. Corre. Sal de aquí, niño. Encuentra al santo de la espada y tráelo aquí. Cadomon, quien Subaru supuso había huido de la escena, noblemente se lanzó hacia el desprevenido Gluttony, atacándolo con toda la fuerza de su cuerpo. Sorpresa. Estamos muy sorprendidos de que hayas regresado. Qué magnífico festín preparado frente a nosotros. Pronto podríamos derramar lágrimas de alegría. Tsu. Completamente imperturbable por el ataque, Gluttony le sonrió al hombre encima de su cuerpo aplastado, riéndose del sacrificio desinteresado del hombre sin tener en cuenta la valentía de Cadomon. Intentar algo así con su insignificante poder era la definición de tontería. Cadomon. Subaru gritó su nombre y corrió unos pasos más cerca de la horrible escena que se desarrollaba ante él, pero la mirada de Cadomon detuvo a Subaru en seco. Había tomado esta decisión sabiendo plenamente que moriría. Cargar ahora solo significaba que su muerte sería completamente en vano. Cuida de mi familia, ¿quieres? Bandera de muerte tras bandera de muerte. Pero esta súplica casi destrozó el corazón de Subaru. Maldita sea. No me digas cosas así. Sobrevive y cuídalos tú mismo. Las palabras de Subaru contrastaron con sus acciones, ya que cuando se dio la vuelta para comenzar a huir, las lágrimas corrían por su rostro sin un final a la vista. Desvanecimiento. 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 El estado de conciencia de Julius se estaba desvaneciendo. Si bien no podía identificar qué daño había sufrido su cuerpo, podía decir que su vida se estaba acabando. Se filtró de él a través de innumerables heridas que cubrían todo su cuerpo. Julius estaba a punto de morir. Él lo había aceptado. No había otro camino por el que caminar. Demonios, en primer lugar, ni siquiera estaba seguro de querer seguir viviendo. Cuando los sonidos comenzaron a desvanecerse de su mente, el tacto comenzó a perder su sensación, la vista comenzó a oscurecerse, Julius escuchó algo. Julius-a. Su mente lo reconoció como si alguien lo estuviera llamando. Alguien intenta desesperadamente obligarlo a volver a luchar. Era triste que tuviera que negarle a esta voz su salvación. Amor, 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 Natsuki Suba. Entonces escuchó un nombre. Un nombre que se había negado a pronunciar por el resto de su vida. Uno que prometió que nunca más volvería a haber faltado al respeto. Furia. Una rabia pura y hirviente recorrió su corazón. Y así, la vida lo encontró. Kaku. Julius gimió con un profundo sentimiento de pérdida. La paz que le había concedido acababa de ser interrumpida por un sentimiento tan desagradable.
Kakua, Julius apenas logró pronunciar el nombre de su Quasi Spirit Kua, en quien confiaba para su magia curativa rudimentaria. No había posibilidad de que pudiera curar las heridas que Julius sufrió como resultado del ataque sorpresa de Gluttony, pero al menos podría permitirle mover su cuerpo por un poco más. Eliminaré esa voz. La voz que seguía burlándose de Natsuki Subaru necesitaba ser destruida. Tan absolutamente que nunca más podría pronunciar una sílaba más de sus repugnantes fauces. Para difamar su apariencia, su voz, su legado. No se debe permitir que tal cosa exista. Un último ataque. Eso era todo lo que le quedaba en él. Sin embargo, Julius no se lamentó de sus circunstancias. No, encontró que esta situación era un final apropiado para alguien como él. Su existencia continuada también fue una afrenta para el héroe que era Natsuki Subaru. Al menos ahora, de su mano, pondría fin a esta trágica historia. Los dos enfrentan juicio por los crímenes que cometieron. Su ánimo se arremolinaba a su alrededor rápidamente, casi como si le estuvieran rogando a Julius que no se levantara. Sintiendo sus intenciones a través de su contrato, sabían que si permitían que esto sucediera, sería el final para él. Julius simplemente no les prestó atención. Hacía mucho que había dejado de vivir para sí mismo. Su existencia había estado dedicada al recuerdo de Natsuki Subaru. Concededme esto, amados míos, mientras susurraba sus, entonces últimas palabras, a sus espíritus compañeros de toda la vida, Julius se lanzó hacia el repugnante impostor que vestía la piel de Subaru. La rabia hacía que su sangre bombeara tan rápido que Julius juró que escuchó los latidos de su corazón cada vez más lentos en sus oídos. No permitiré que sigas existiendo. Julius atravesó al monstruo con su espada. El golpe atravesó elocuentemente su pecho y salió por su espalda. Sin duda, esta herida fue fatal. La sangre se filtró de su boca, sus ojos se fijaron en los de él con una expresión de sorpresa. Sus ojos están lo suficientemente cerca como para reflejarse el uno en el otro y verse el rostro del otro en su interior. Jajajaja. Ja. La voz que era inconfundiblemente la de Natsuki Subaru sonó en un coro de risas. Quizás el verdadero Subaru encontró algo de comedia al presenciar esta escena del más allá. Ver cuán lamentables eran ambos y cuán patéticamente terminarían sus vidas. Casi como si se estuviera burlando de Julius desde lejos. No. Esperar. Eso es exactamente lo que estaba pasando. La forma frente a Julius no pronunció palabras, pero aún así escuchó la voz de Natsuki Subaru atravesando las calles siniestramente silenciosas. Esto debe ser lo que Nissan quiso decir con Gourmet. Sus ojos temblaron. Sus brazos temblaron. Le temblaron las piernas. Julius ya no podía mirar el rostro a centímetros frente a él, ya que había sentido cada extremidad de su cuerpo temblar en lo que parecía un terror abyecto. De ninguna manera. No puede. Gluttony arrojó el cuerpo de Kadomon, cuyo nombre y recuerdos acababa de consumir, y estalló en otro ataque de risa. La ironía de la escena frente a él le hizo abstenerse de terminar con Julius, ya que el factor de entretenimiento superó brevemente su deseo de consumir. No lo es. Julius sintió que comenzaba a hiperventilar, mientras asimilaba la horrible realidad de lo que acababa de hacer. Julius había matado a Natsuki Subaru. Esas palabras, llenas de emociones indescriptiblemente complejas, salieron de la boca de Julius. Serían los últimos. Julius murió en absoluta desesperación. Deja de ser tan bebé. Te lo juro, estás actuando como mi hija, niña. El mundo volvió a tomar su forma. Natsuki Subaru se llevó una mano al pecho para intentar afirmar la abrumadora sensación de ardor que acababa de sentir emanando de allí. En cambio, no sintió nada. Oí. Niño. ¿Qué está pasando? Subaru cayó sobre una rodilla, jadeando largas y entrecortadas. Sus ojos se dirigieron a su izquierda y a su derecha, y casi con la misma rapidez, se dio cuenta de que el lugar donde se encontraba era casi exactamente donde había estado cuando fue derribado por Gluttony. Esto casi le confirmó que acababa de regresar por la muerte. O sería más exacto decir que el otro hombre me mató.
Los últimos momentos de ese bucle pasaron por su mente y no pudo evitar sentir que se estaba perdiendo algo en torno al contexto del ataque de ese hombre. En sus ojos, había sido testigo de cómo el odio interminable se transformaba en una revelación horrorizada. Era como si el hombre quisiera gritar su arrepentimiento para que todo el mundo lo escuchara. No creo que alguna vez me acostumbre a eso. Kadomon miró a Subaru con sospecha, mientras se alejaba un paso de él para tratar de distanciarse del hombre que estaba haciendo una escena a todos los transeúntes. Kakid. Estoy bastante seguro de que me acabas de prometer que no llamarías atención innecesaria. El vendedor apretó los dientes con frustración, al recordar las extravagantes acciones realizadas repetidamente por el anterior Natsuki Subaru. Oye, ¿puedes quedarte callado un segundo? Necesito un momento para pensar. La audacia que tuvo este niño de pedirle un momento de paz no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Sin embargo, Kadomon accedió a su petición, ya que vio la expresión inusualmente seria aparecer en su rostro. No importa cómo lo mires, simplemente no tengo tiempo para encontrar a Reinhardt por mi cuenta. Si huyó, hay muchas posibilidades de que ese bastardo de la gula me intercepte o me maten unos cultistas errantes. Podría enviar a Kadomon, pero no puedo alejarlo de su hija mientras todo esto sucede. La única opción que me queda es encontrar a ese tipo y advertirle antes de que comience el ataque. Subaru, sin querer llamar la atención innecesariamente, se enfrentó a una bifurcación en el camino que se bifurcaba en dos direcciones. Un camino, el que se desviaba de la carretera principal y conducía al carnicero, estaba a su izquierda. El otro, una continuación de la carretera principal, continuaba recto por una distancia desconocida. Contenía una incontable cantidad de caminos que se separaban de allí donde este hombre podría estar habitando. Finalmente, existía la posibilidad de que ya lo hubieran superado y simplemente necesitaran volver sobre sus pasos. Fue realmente mala suerte. Solo tuvo 5 minutos para localizar a este tipo y explicarle la situación. Y eso asumiendo que él estaría dispuesto a ayudar en primer lugar. Maldita sea, no tengo otra opción. Subaru primero tomó la ruta hacia el carnicero. Era el mayor riesgo, por lo que quería eliminarlo primero. Si ese hombre estuviera aquí, probablemente terminarían atrapados aquí por los incendios iniciados por los cultistas del forraje. No podría enviar a alguien a buscar a Reinhardt y estarían solos. ¿De dónde estás? ¿Dónde 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 estás? Subaru repitió esto en voz baja, escaneando a la multitud en busca de signos de cabello morado o orbes brillantes, pero no encontró nada. Aunque te tienes que estar bromeando. Aplauso, aplauso. El siguiente objetivo de Subaru estaba más abajo en la carretera principal. Esta vez ni siquiera perdió el tiempo respondiendo las preguntas de Kadomon, en lugar de eso, echó a correr y corrió más por la carretera principal, dirigiendo su atención a cada peatón a su vista, con la esperanza de encontrar a la única persona que pudiera salvarlo. Se le estaba acabando el tiempo. El terror que sentía no había disminuido desde la primera vez que regresó muerto, pero su cuerpo se movía como si fuera el piloto automático. Su mente estaba tan completamente concentrada en encontrar al caballero espiritual que no existían otros pensamientos en su cabeza. Para decirlo de otra manera, no tuvo tiempo de asustarse. No, él no está aquí. Aunque el cuerpo de Subaru se estremeció, ya que acababa de ser incinerado en la explosión inicial del ataque del cultista. La sensación de la piel en su cuerpo era su señal de que había regresado exitosamente de la muerte. De repente, el aire se sintió muy picante. No tuvo tiempo para pensar en esas cosas. Subaru abruptamente se dio la vuelta, corriendo hacia la dirección en la que había venido, orando por alguien, cualquiera, que pudiera ayudarlo. Esta vez, Kadomon siguió su ritmo. ¿Qué diablos estás haciendo? Por favor ayúdame. Necesito encontrar a alguien con cabello morado. Subaru farfulló estas palabras, dándose cuenta ahora de que tener una segunda persona buscando haría que el proceso fuera más eficiente.
Dobló la esquina, mirando maniáticamente a cada una de las personas que se atrevían a hacer contacto visual con él. Solo uno de ellos no se inmutó ante su mirada. Oh no. Alguien huele bien. Mientras la voz llegaba a su oído, Subaru solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar ante la velocidad cegadora del ataque de Gluttony. Al retroceder, sin darse cuenta se toparon con el arzobispo antes de que pudiera comenzar su asalto. WA. Subaru recibió el control del hombro de Gluttony y salió volando hacia la tienda de una persona al azar. HM. ¿De verdad eres realmente débil? Su sangre se acumuló lo suficientemente alto como para oscurecer su visión. La luz se desvaneció por el rabillo del ojo. Y. Una vez más, Natsuki Subaru perdió la vida. Muerte. 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 Ese era el destino que le esperaba a Natsuki Subaru. El día que había comenzado como una simple salida para hacer la compra se había convertido de repente en un ineludible laberinto de muerte. Por extraño que parezca, ese fue el escenario exacto que resultó en que él fuera Isekai en primer lugar. La ironía no pasó desapercibida para Subaru, pero tendría que reírse de ello más tarde. Cuando escapó de este lugar absolutamente terrible, horrible y maldito. Alguien. Subaru había muerto más de 5 veces, sin hacer absolutamente ningún progreso hacia un futuro de supervivencia. Saber que había muerto en vano estaba empezando a pesarle mucho y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar esa carga. La multitud pasó como si ni siquiera hubieran escuchado sus súplicas. Básicamente, él no existía para ellos. Por favor. Julio. Ya sin poder soportarlo, Subaru gritó el nombre del hombre con nada más que desesperación en su voz. Incluso si llamó la atención del mundo entero. Incluso si su identidad fuera revelada. Mientras pudiera salir de este infierno, dejaría de lado todos sus preparativos. El silencio fue todo lo que lo recibió. Esta era la última esperanza que quedaba y se había quedado corta. El miedo que había sentido durante el ataque del asesino a la mansión resurgió desde lo más profundo de su corazón. El miedo de haber entrado en un círculo vicioso de muerte verdaderamente ineludible. Si esto fuera cierto, su único consuelo sería la verdad de la muerte permanente de su yo anterior. Con suficiente tiempo, seguramente podría recrearlo. Es malo pensar así, pero ya no me queda nada. No quiero seguir volviendo. Subaru hizo todo lo posible por mantener esos pensamientos a raya, pero mientras sollozaba en sus manos, no tuvo más remedio que aceptar la verdadera desesperación. Esta vez no habría nadie que viniera a salvarlo. Este fue su destino. Ese Subaru. Entonces escuchó su nombre. Alguien pronunció su nombre con una ternura y reserva que nunca podría haber predicho. Esta voz no era la de Kadomon. Fue un hombre vestido con ropas andrajosas, atuendo de caballero descuidado y una capa marrón para ocultar sus innumerables armas. Su cabello era morado y ondeaba suavemente con las corrientes de viento que pasaban a través de él. Los 6 cuasi espíritus multicolores dieron vueltas alrededor de la cabeza del hombre a la velocidad del rayo, casi como si se sorprendieran al verlo. Y su expresión. La expresión de su rostro reflejaba una infinidad de emociones. La culpa y el dolor combinados con la conmoción hicieron que el rostro del joven, normalmente guapo, se arrugara hasta adquirir una apariencia que asustaría a los niños pequeños. De todos sus sentimientos, el más evidente que Subaru pudo captar fue el miedo. Aunque de que, el amnésico pelinegro no estaba seguro. De todos modos, ninguna de esas cosas le molestaba en absoluto. Para Subaru, este hombre representaba la esperanza que casi acababa de dejar de lado. Julius. Julius sería su salvación. Gracias a Dios. Julius, estoy tan feliz de verte que creo que estoy a punto de llorar. Para sorpresa de Subaru, las lágrimas brotaron de los ojos del otro hombre. Debió haber pensado que Subaru también había estado muerto, ¿eh? Subaru no podía culparlo por sentirse así, pero eso solo lo hizo sentir más culpable ante la inevitable revelación de que había perdido sus recuerdos.
Por otro lado, el asombro que sintió Julius solo había sido eclipsado por un momentáneo sentimiento de terror. El principal temor era que la persona que le hablaba no fuera real. Había alucinado con Subaru tantas veces en sus sueños que Julius no estaba seguro de si lo había noqueado abruptamente. Después de todo, ese escenario era infinitamente más posible que la otra idea que rondaba por su cabeza. Subaru estaba muerto. Enterrado. Olvidado. Eso era un hecho. Oí. Julius, ¿estás ahí? Subaru tocó el pecho de Julius, su propio gesto indicaba una urgencia lo suficientemente fuerte como para hacer que su voz temblara. El contacto se rompió tan rápidamente que Julius no había tenido tiempo de reconocer la sensación que emanaba del punto en el que había sido golpeado. Afortunadamente, sus 6 cuasi espíritus no eran tan ajenos. Los 6 orbes multicolores comenzaron a girar rápidamente alrededor de ellos dos, dando vueltas alrededor de los 2 hombres congelados. Era como si estuvieran llenos de alegría, animando a los espectadores en un partido de la Liga Mayor. Llamaron la atención tanto de Subaru como de Julius, quien rápidamente salió de su ilusión. Están aquí. ¿Cómo están mis espíritus en mi sueño? Nunca parecen cuando. Los ojos de Julius se abrieron como platos, sus piernas temblaban tanto que no pensó que sería capaz de mantenerse en pie por sí mismo. La única explicación posible que quedaba era algo que desafiaba toda lógica, pero... Si fuera verdad. Si fuera verdad. ¿Te eres real? No lo eres. Julius saltó hacia adelante, con una mano en cada uno de sus hombros, sacudiéndolo con una expresión casi enloquecida en su rostro. El rostro que había visto en su cabeza tantas veces, la figura a la que había llegado en tantas de sus pesadillas solo para desaparecer como un fantasma. Sintió el contacto de sus manos. Sus hombros eran más pequeños de lo que Julius recordaba, y su voz sonaba un poco más aguda, pero Julius descartó esto porque simplemente lo recordaba mal. Ese sí. Julius-san. Es realmente importante que escuches lo que tengo que decir. Subaru comenzó a sentirse un poco incómodo con el comportamiento impredecible del hombre, pero una vez más, casi todo esto podría explicarse por el hecho de que, según todos los informes, debería estar muerto. Quizás los dos eran amigos muy cercanos antes de su muerte. Oh mierda. Está siendo realmente insensible aquí. HK. Julius escuchó a Subaru comenzar a cambiar a un tono serio, e inmediatamente supo lo que vendría después. No había nada más de qué hablar, ¿verdad? El hecho de que Julius fuera un monstruo. Que enfrentaría un castigo por lo que había hecho. Sintió alegría por primera vez en mucho tiempo ante la perspectiva de que Subaru lo castigara adecuadamente por su crueldad. Incluso si la redención estuviera siempre fuera de nuestro alcance, el cierre podría ser alcanzable. Entonces, ¿por qué? Porque también sentía un miedo tan petrificante. ¿A qué tenía tanto miedo? Julius solo podía pensar en una cosa, pero estaba tan fuera de lo posible que no lo creía posible. Escucha, no tengo mucho tiempo para explicarte ahora, pero el arzobispo de la Gula está a punto de atacar esta calle, necesito tu ayuda para... Tenía la boca abierta. A decir verdad, Julius ni siquiera había escuchado lo que había dicho Subaru. Estaba demasiado metido en sus pensamientos para traducir las palabras de Subaru en mensajes comprensibles. Pero el tono, la sonrisa jubilosa con la que dijo esas palabras. ¿Dónde estaba el vitriolo? La condena. El castigo que tanto merecía. Sus temores se estaban haciendo realidad. Por alguna razón, Subaru podría haberlo hecho. Y quiso desdicharse ante este pensamiento. Lo perdonó. Es eso. Sus palabras se atascaron en su garganta. Lo siento. Lo siento. Yo. Antes de darse cuenta, había caído de rodillas, con la cabeza al nivel de los tobillos de Subaru. Gritó su dolor a todos los que quisieron escucharlo. Las palabras de Julius eran apenas legibles por todos los sollozos intermitentes, pero Subaru de alguna manera logró distinguirlas. Te lo ruego. No soy digno de pedirte nada.
Pero si pudieras encontrar en tu corazón el perdón para Emilia-sama, Anastasia-sama, Krush-sama. Fue todo es culpa mía. Júzgame. Condenadme. Subaru no esperaba recibir este tipo de reacción por parte de Julius, ya que pensaba que cualquiera que fuera su relación pasada ya se había establecido. Se sorprendió al escuchar el nombre de Emilia aparecer nuevamente, tomando nota mental de preguntarle a este chico sobre ella cuando tuviera la oportunidad. Sin embargo, ahora no era el momento para esto. Julius, por favor, levántate. Lo siento, pero no tenemos tiempo para esto ahora. El arzobispo de la Gula está a punto de atacar. Subaru se aseguró de susurrar esto al oído de Julius, todavía llorando. No quería causar un caos entre los peatones y comenzar el ataque temprano. Parecía que Julius realmente lo escuchó esta vez, cuando el hombre tembloroso se detuvo de repente. ¿Qué? Susurró esta pregunta con incredulidad. El arzobispo de la Gula. Subaru. ¿Fue todo esto una especie de mal sueño? Julius. Necesito tu ayuda. Por favor. Si no crees que puedas vencerlo, debes saber que yo también te ayudaré. Creo en ti. Ork. Subaru estaba desesperado. Había visto a este hombre pelear antes y ciertamente era elegante con la espada. ¿Por qué se arrastraba a los pies de Subaru? Este tipo estaba muy por encima de él en todos los sentidos. No podía permitir que esto continuara, ya que sin duda llamarían la atención cuando todo comenzara a empeorar. Les quedaban 4 minutos. Arzobispo de la Gula. No lo entiendo, debería estar encerrado. Julius finalmente reveló algo de lo que Subaru no estaba al tanto. Sabía que Julius tenía algún tipo de historia con el arzobispo de la Gula, que había escuchado mientras los dos peleaban en un bucle anterior. Subaru también tenía algo de historia con esta persona, si lo que el Consejo de Sabios le había dicho era cierto. Quizás ambos fueron víctimas de su poder. No puedo decirte cómo sé esto, pero ha estallado. Por favor, ayúdame. Los amigos se ayudan entre sí, ¿no? Subaru decidió apostar un poco aquí, insertando esa declaración de amigo para evaluar la reacción de Julius y tal vez obtener su ayuda. En verdad, Julius no tenía ninguna razón para ayudar a Subaru y arriesgar su propia vida contra ese monstruo, pero al ver cómo había saltado valientemente para salvar a Plum, Subaru creyó que el hombre tenía un carácter noble. ¿Qué? Fue solo con la expresión llena de desesperación de Julius que Subaru se dio cuenta de que había apostado incorrectamente. Quizás no eran amigos. Maldita sea, él también parece un buen tipo. Supongo que debí haber sido un idiota con él cuando llegué aquí por primera vez. Oí. Chico, ¿qué diablos vas? ¿Qué crees que es esto? Para romper el silencio cada vez más incómodo entre los dos hombres, la voz de un vendedor APA furioso atravesó la multitud. El encapuchado Kadomon se dirigió enojado hacia Subaru, queriendo una explicación por su comportamiento completamente errático. No estaban ambos de acuerdo en que ahora era absolutamente el peor momento para llamar la atención. Hacer acrobacias como esta fue la manera perfecta de atraparlos a los dos. Okad, nombres. ¿Ya olvidaste que se supone que no debemos usar nuestros nombres reales? Julius miró a la figura encapuchada que decía esas palabras, y de repente comprendió cómo Subaru había logrado evitar ser detectado durante tanto tiempo. Por alguna razón, su supervivencia se mantenía en secreto. Me disculpo por el comportamiento grosero de mi amigo, así que si no te importa, no iremos. Espera un segundo. Es realmente importante que me dejes. No. Ya has causado suficientes problemas por hoy. Kadomon agarró el brazo de Subaru y comenzó a intentar arrastrarlo lejos, mientras Subaru se resistía agresivamente, implorando a Kadomon que lo escuchara. Subaru había estado contando los segundos en su cabeza desde que comenzó este ciclo, y ahora se habían reducido a 3 minutos. Si no se daban la vuelta ahora mismo, ambos estarían condenados. Esperar. Julius le gritó al hombre que huía de la escena, lo que hizo que ambos se dieran vuelta. Si no te importa, Subaru y yo estábamos. Julius pronunció estas palabras descuidadamente, pero Kadomon inmediatamente se dio cuenta de cuán grave se había vuelto su situación.
Subaru solo se había ido por un momento. Lo más probable es que nunca tuvo la oportunidad de presentarse adecuadamente a este hombre. El chico era estúpido, pero no era tan estúpido. Esto significaba eso. Sé cómo sabes su nombre. Julius explicó lo poco que pudo, tratando de mantener los detalles vagos por una sensación de vergüenza y por no querer repasar las acciones que había cometido. Solo terminó diciéndoles que solía trabajar como caballero para uno de los candidatos reales y, como resultado, conocía a Subaru antes de que falleciera originalmente. El ceño de Cadomon se frunció, ya que esto significaba que básicamente habían arruinado toda su tapadera por pura casualidad. Y después de todos los problemas por los que había pasado su familia también. Escuche, señor. Este niño no tiene recuerdos de nada relacionado con la selección real, así que si pudiera hacernos un favor a los dos y simplemente, las palabras de Cadomon se apagaron, ya que el impacto que sus palabras tuvieron en el caballero inmóvil era visible para cualquiera que estuviera al alcance del oído. La expresión casi esperanzada de Julius se había transformado en varios rostros diferentes, cada uno de los cuales contenía un sentimiento más potente que el anterior. Cucú. Esto no puede ser. Sus crímenes. Todo lo que había hecho. Todos los que había tocado. Toda la gente a la que había inspirado. Todo había desaparecido. ¿Estás seguro de que es verdad? Escuché a Subaru decir mi nombre. Julius miró a Subaru, ahora casi con la esperanza de que el caballero pelinegro les diera a ambos la respuesta que estaba buscando. En cambio, el joven se encogió de hombros y se alejó de él, casi avergonzado de su propia existencia. Emilia-sama. Beatriz-sama. Lo ha olvidado todo. Sabía que era su culpa. Tenía que ser así. ¿Cómo se suponía que iba a arreglar esto? Necesitaba encontrar una manera. Tenía que hacerlo. Perdón por interrumpir. Pero no tenemos mucho tiempo. En 2 minutos, seremos atacados. Subaru gritó esto, causando que algunos espectadores miraran con sospecha y susurraran entre ellos. Subaru había hecho a un lado su vergüenza para exponer el destino cada vez más cercano que les esperaba, y esta vez no estaba dispuesto a dejar que lo interrumpieran. Solo tenían una oportunidad de salir de aquí, y eso tenía prioridad sobre todo lo demás. ¿Qué quieres decir, niño? Estoy diciendo que el culto de la bruja está a punto de tendernos una emboscada a todos y matarnos. Por eso necesitamos tu ayuda, Julius-san. Los ojos de Cadomon se abrieron y, una vez más, se dio cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban. Hace apenas unos minutos, estaban paseando por la ciudad, preparándose para recoger alimentos y regresar a Lothouse. Y ahora, su tapadera quedó descubierta y el culto de la bruja estaba listo para atacar. Excelente. Esto simplemente demuestra lo rápido que las cosas pueden irse a la mierda. ¿Dijiste el arzobispo de la Gula? Creo que había otro arzobispo encerrado junto a ellos. Si se escaparon, es probable que el otro también. Julius susurró estas palabras, pero aún así le costaba creerlas, ya que eso significaba que su situación era aún más sombría de lo que habían pensado originalmente. Subaru no sabía que había otros arzobispos en la capital, por lo que esta noticia solo lo desanimó aún más. Cadomon, no dije nada antes porque no quería alarmarte, pero creo que tu esposa y tu hija también están aquí afuera. Usa el poco tiempo que tenemos para ir a buscarlas y escondernos en algún lugar, ¿vale? Cadomon tomó esta noticia como cualquier padre protector, reprimiendo el impulso de gritar sus nombres, y en lugar de eso le hizo a Subaru una pregunta más. No quisiera perder el tiempo preguntándote cómo sabes todo esto, pero necesito saber, ¿estarás bien? Sus ojos reflejaban lo que parecía ser una seriedad que Subaru rara vez veía en el comerciante de frutas. El hombre siempre había tenido una fe irrazonable en los juicios de Subaru, sin importar en qué bucle se encontrara Subaru. Estaba claro que Cadomon se sentía agradecido de que Subaru lo liberara para ir a proteger a su familia, sin embargo, esa pregunta era algo que no podía dejar sin respuesta. Si Subaru creyera que podía ganar, entonces Cadomon no estaría atrapado preocupándose por él una vez que se fuera.
Te preocupas tanto por mí, ¿verdad? Eso hace que mi corazón se acelere, ¿sabes? Subaru dijo esto con una sonrisa burlona en su rostro, lo que tuvo el efecto deseado. Niño, puedes ser muy molesto cuando quieres. Kadomon frunció el ceño y miró hacia otro lado, demasiado avergonzado para mantener contacto visual con él. Subaru se rió un poco de esto, pero rápidamente recuperó la compostura y le dio una palmada en la espalda a Kadomon. Date prisa. No queda mucho tiempo. Kadomon apretó los dientes y lentamente se alejó del congelado Julius y levantó a Subaru. Escenarios preocupantes pasaron por su cabeza y antes de salir corriendo, Kadomon se detuvo, apretó los puños y llamó a Subaru por última vez. Prométemelo. Y ya no morirá, ¿vale, chico? Lo siento por él, ese tipo es como la definición del diccionario de tsundere. Subaru casualmente dijo esta palabra indescifrable hacia Julius, una rareza característica suya que se transmitió desde su tiempo en la Tierra. Que Subaru fuera raro era tan natural como el agua fluyendo a través de un río, por lo que Julius no estaba nervioso por eso. Sin embargo, lo tomó por sorpresa que Subaru fuera tan rápido a hablar con él como lo hacían en los viejos tiempos. Supongo que sí. El pelinegro se dio vuelta y vio el rostro abatido de su amigo Julius mirando directamente al suelo. Subaru frunció el ceño y se rascó la nuca. No hay necesidad de estar tan deprimido. Puede que no tenga mis recuerdos de ti de antes, pero todavía somos amigos, ¿vale? Subaru dijo estas palabras con la esperanza de animar a Julius, pero solo lo hicieron pensar aún más. ¿Qué estaba pasando con este chico? Julius claramente quería ayudarlo. ¿Qué había de malo en que los dos se hicieran amigos? Gracias, ese Subaru. Haré lo mejor que pueda. Los pensamientos de Julius estaban dispersos. Todavía estaba nervioso al saber que Subaru ya no poseía sus recuerdos. Este sentimiento solo se agravó cuando Subaru decidió malinterpretar su culpa por timidez. No merecía considerarse amigo de Subaru, ni absolverse de lo que había hecho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el universo se burló de él de esta manera? ¿Sería más cruel rechazar la oferta de amistad de Subaru a aceptarla? Por supuesto, si él aceptaba, toda su relación se basaría en una falsedad. Si no lo hacía, le estaría negando a Subaru una relación que parecía querer. ¿Qué debería hacer? Él vendrá pronto, tenemos que pensar en una estrategia. Subaru tocó a Julius en el hombro, indicándole que los dos deberían moverse a un área donde haya menos gente. Si lucharan contra la gula aquí, habría innumerables inocentes atrapados en el daño colateral. ¿Puedes darme una descripción general rápida de tus habilidades? Me ayudará a idear un plan. Además, como ya has luchado contra la gula antes, intercambiemos información. Subaru levantó la mano antes de que Julius pudiera preguntarle cómo obtuvo su información, en lugar de esperar expectante a que Julius le explicara las capacidades de su enemigo y el mejor modo de ataque. Bueno, comenzaré con mis propias habilidades ya que no tengo dudas sobre ellas. ¿Ves estos 6 espíritus revoloteando a nuestro alrededor? Julius los llamó a todos a la palma de su mano, donde se dispusieron formando un círculo y volviéndose visibles para cualquier persona sin importar su afinidad. Esto despertó el interés de Subaru, ya que nunca antes había visto espíritus. Oh, ¿esos son espíritus? Pensé que serían más como fantasmas. Subaru se rió de las estúpidas expectativas que había tenido para este mundo, pero Julius no pareció encontrar muy divertido lo que dijo. Ah, claro. Quizás debería evitar hablar de fantasmas cuando la gente todavía piensa que estoy muerto. Los espíritus le comunicaron algo a Julius, que Subaru escuchó como ruidos no analizados. Sonaba como si varias personas intentaran hablar entre sí al mismo tiempo, y nadie entendía lo que el otro intentaba decir. Lo olvidé, tienes una afinidad espiritual inusualmente alta. Parece que mis amigos están ansiosos por trabajar contigo nuevamente. Julius recordó la excursión que tuvieron contra Slot, sintiéndose casi orgulloso por la carnicería que los dos lograron realizar cuando trabajaron juntos. Fue allí donde se reconocieron por primera vez como amigos. Sacudió la cabeza rápidamente, recordándose a sí mismo que hacía mucho que había quemado ese puente. Afinidad espiritual. Eso suena increíble. Entonces estás diciendo que puedo ser como tú. Si lo deseas, lo haré realidad.
A Subaru ya le estaba empezando a gustar mucho este tipo, pero esto lo sé yo. Este caballero estaba dispuesto a entrenarlo. Esperaba que su petición fuera considerada una broma, pero la respuesta de Julius indicó que hablaba en serio. Yo. De repente, imágenes de Reynard y Felt aparecieron en su cabeza. Les había prometido a los dos que permanecerían juntos hasta que recuperara sus recuerdos. ¿Era correcto que él tomara una decisión como esta tan a la ligera? No te preocupes por darme una respuesta ahora mismo, te pido disculpas por desviarnos del camino. Querías escuchar mis habilidades, ¿verdad? Subaru asintió con la cabeza, un poco molesto porque la conversación había regresado al tema que tanto quería olvidar. Cada uno de mis brotes corresponde a un atributo elemental, manejando esos tipos de magia con gran competencia. Ia maneja magia de fuego, Kua controla la magia de agua, Alo usa magia de viento, Ake invoca magia de tierra, In ordena magia Yang y Ness utiliza magia Yin. Ante cada uno de sus nombres, Julius señaló el espíritu al que se refería, lo que provocó que Subaru asintiera con la cabeza con comprensión. Así fue, hasta los dos últimos. ¿Elementos Yin y Yang? ¿Qué tipo de magia es esa? Julius pareció estupefacto y decidió tomarse un momento para pensar en su respuesta a esa pregunta. No tenía ninguna duda de que Subaru sabía cómo usar la magia durante su duelo. Hechizos de luz y sombra. Creo que tienes una afinidad con el elemento Yin, ya que te he visto usar magia de sombra antes. Subaru se sorprendió al escuchar que tenía otros poderes además de su regreso por la muerte, pero no tuvo tiempo de pedirle detalles a Julius. En este momento, el tiempo corría y todavía necesitaban encontrar una manera de eliminar la gula. Bien, entonces ¿qué aplicaciones tienen esos elementos? La magia de fuego y la magia de viento se explican por sí solas, espero. La magia de agua se puede usar para curar. La magia de tierra puede crear barreras. La magia Yang puede aumentar la fuerza y la velocidad. La magia de las sombras se puede usar para distraer y debilitar objetivos. La mayor parte de su emoción se extinguió cuando Subaru se dio cuenta de que la magia de las sombras era en su mayoría desventajas. De todos modos, poder usar cualquier tipo de magia era algo por lo que debería estar agradecido, ya que ciertamente le salvó la vida en algún momento. Por último, además de poder ejercer estos poderes en conjunto, puedo usar una magia de clase alta llamada Nect, que temporalmente me permite compartir sentidos con un aliado. Mientras evaluaba estas habilidades, Subaru asintió con la cabeza con renovada comprensión. Si Julius tuviera tantos poderes únicos, podría tener la posibilidad de tomar por sorpresa al monstruoso enemigo. Todo lo que tendrían que hacer es fingir debilidad el tiempo suficiente para asestar un golpe mortal. Quizás si combinamos esos ataques para crear una cortina de humo podamos. Lamento decir esto Subaru, pero Gluttony ya conoce la mayoría de mis habilidades. Subaru inclinó la cabeza, sorprendido y decepcionado por la franca evaluación de Julius de su situación. Subaru había pasado por alto por completo el hecho de que los dos ya habían peleado una vez. Sin duda, había sido testigo de estos ataques de primera mano. Eso también nos lleva a las problemáticas habilidades que tiene la gula. Julius pronunció el nombre del arzobispo con nada más que desprecio en su voz, su cabello morado fue peinado hacia un lado con un suspiro. Él puede comerse los nombres y recuerdos de otros, lo que significa que puede descubrir todos nuestros secretos incluso antes de que comencemos a pelear si apunta a la persona adecuada. Esta fue la razón por la que no logré defenderme de él durante nuestra pelea anterior. La gula se había comido su nombre, el de Subaru y los recuerdos de su hermano. Esto hizo que las probabilidades estuvieran abrumadoramente a su favor mientras luchaban. Esquivó todo lo que Julius le lanzó, prediciendo cada ataque antes de que pudiera usarlo. Para Subaru, sin embargo, esta información era aún más aterradora de lo que se dio cuenta al principio. Espera un minuto, acabo de recordar algo. También creo que es capaz de usar las habilidades de su víctima transformándose en ellas. Sé de buena tinta que esto también lo cura a él. El rostro de Julius se hundió, ya que esto significaba que incluso una emboscada exitosa probablemente no sería suficiente para lidiar con este monstruo.
Sin duda, sus opciones estaban disminuyendo a estas alturas, y con otro arzobispo deambulando por la capital, su situación podría ser ya completamente desesperada. Julius podría reunir el valor para luchar si simplemente fuera su propia vida la que estuviera en juego. Había estado en peligro varias veces desde que empezó a trabajar como mercenario. Sin embargo, ahora era responsable de las vidas de todos en esta área, incluido Subaru. Morir no era una opción. ¿Necesitas los 6 espíritus para usar tus ataques más fuertes? Subaru rompió el silencio con esta pregunta, mirando fijamente a Julius con una mirada de determinación en sus ojos. Fue como durante la batalla con Slot. Sí, pero los ha visto ambos. Dudo que pueda golpearlo sin algún tipo de ataque sorpresa. Por primera vez, vio a Subaru con una sonrisa malvada en su rostro. Sin duda, esto se vio acentuado por los ojos desagradables que Subaru siempre tenía, pero Julius no pudo evitar sentirse tranquilo. Esta era la forma en que Subaru proyectaba fuerza a los demás. Tengo un plan. Plum. Oye. Plum. ¿Dónde estás? Cadomon corrió sin aliento entre la multitud de personas en la calle, rezando a cada deidad que se le ocurrió para que le entregara a su hija, sana y salva. Le quedaba menos de un minuto antes de que el culto de la bruja lanzara su ataque, si había que creerle a Subaru. Y en lugar de cumplir con su deber, decidió ir a ayudar a su esposa y a su hijo. No es como si alguien fuera a juzgarlo por eso. De hecho, la mayoría de la gente haría lo que él hizo si estuvieran en su lugar. A pesar de todo esto, Cadomon se sintió avergonzado. Ciruela. Había abandonado su deber en el momento en que más lo necesitaban. Ahora ni siquiera lograría rescatar a su familia. ¡Qué broma tan enferma! Papá. Fue entonces cuando Cadomon escuchó la voz que más deseaba. No había duda, esa era su hija. Ella estaba en algún lugar entre la multitud frente a él, así que todo lo que tendría que hacer es abrirse paso y esconderla en algún lugar. Entonces podría regresar para ayudar a Subaru y Julius. Espera. ¿Qué pasa con Raxa? Plum tenía la costumbre de alejarse de sus padres cuando la dejaban desatendida, pero Cadomon estaba seguro de que su esposa también estaría aquí buscando a Plum. Entonces eso planteó la pregunta, ¿dónde estaba ella? Plum. Ahí estás. Ven aquí. Cadomon encontró a la niña llorando escondida en medio de la multitud, aparentemente perdida y demasiado asustada para pedir ayuda. La niña no podría estar más feliz de reencontrarse con su padre, pero también estaba enojada con él por haber desaparecido repentinamente hace unos días. Papá. ¿Dónde estabas? Mi mamá estaba tan asustada, la levantó y la sentó sobre su hombro, gimiendo al darse cuenta de la gran reprimenda que le esperaba cuando finalmente regresara a casa. Dormiría en la habitación de invitados durante un mes. Escucha, necesito que vayas a buscar un lugar donde esconderte. Algunas personas muy malas están a punto de atacar este lugar, así que permanece oculto hasta que yo venga a buscarte, ¿de acuerdo? Plum asintió con la cabeza y le rodeó el cuello con los brazos, apoyándose en una posición sentada. Su siguiente pregunta fue la misma que Cadomon estaba a punto de hacerle. ¿Dónde está tu madre? Boom, el sonido de una explosión los sacudió a los dos hacia adelante y hacia las personas frente a ellos. Este apoyo fue suficiente para evitar que Cadomon se cayera, sin embargo, sabía que esto significaba que se le acabaría el tiempo. Delicioso, majestuoso, saciante, delicioso, gourmet. Esto es cocina gourmet, ¿verdad, Nissan? Una voz sonó detrás del dúo padre-hija, y ambos usaron la multitud que se dispersaba como distracción para esconderse en un pequeño callejón. Definitivamente serían encontrados si ese monstruo decidiera tomarse su tiempo, pero siempre existía la posibilidad de que algo más los distrajera. ¿A dónde fueron todos ustedes? ¿Dónde? Tenemos muchísima hambre, mucha, muy hambrienta. Plum tembló en las manos de Cadomon, pero él le tapó la boca y silenció su respiración. Probablemente iría tras la primera persona que viera, por lo que mientras mantuvieran la calma, tenían una probabilidad decente de escapar.
La voz de una mujer emitió un sonido aterrador. Algún alma desafortunada acababa de doblar la esquina y se había ganado la ira del niño andrajoso que deambulaba por la calle. Todos los guardias habían muerto en la explosión inicial, por lo que las posibilidades de que alguien interviniera eran bajas. Cadomón lo sabía y se preparó para la horrible escena que estaba a punto de presenciar. La voz de la mujer, sin embargo, lo golpeó de una manera que no esperaba. «Señorita». «Sí, esa es usted, ¿no? Estamos eufóricos de conocerla». Feliz, rebosante de alegría, júbilo, gozoso, emocionado, complacido, encantado. Las ofrendas siempre deben aceptarse, ¿sí? ¿No es así? Eso es correcto. Es correcto porque es correcto. La mujer le gritó a la monstruosa figura, lo que provocó que el niño andrajoso comenzara a reír incontrolablemente. Era posible que hiciera esto simplemente porque era un sádico, pero su risa resultó más trastornada que cualquier otra cosa. Para empezar, casi como si ni siquiera estuviera presente en ese momento, o como si estuviera recordando algo completamente diferente. La única persona que pareció verse afectada por el grito de esa mujer fue Cadomón. Conocía al dueño de esa voz. Raxa. Cadomón, todavía sosteniendo a su hija en brazos, ahora estaba dividido entre su amor por su hija y su amor por su esposa. Si iba a ayudar a Raxa, Plum podría terminar deambulando por ahí corriendo hacia el peligro. Sin mencionar el hecho de que sin duda sería descubierta en el momento en que él saliera de su escondite. Sin embargo, si protegiera a Plum, Raxa lo haría. HK. Sopesó las opciones en su cabeza, haciendo todo lo posible para encontrar una solución óptima que le permitiera rescatar tanto a su esposa como a su hija, pero no pudo pensar en nada. Todo lo que le quedaba era la imposible decisión entre salvar a Plum o Raxa. Si tan solo se hubiera escondido en otro lugar, si tan solo se hubiera ido un par de segundos antes. Gracias por la comida. Gluttony sacó dos de sus espadas y se preparó para destripar a Raxa. Cadomón se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo y ahora la decisión ya estaba tomada por él. Lo único que podía hacer era salir corriendo y rezar para llegar a tiempo. Es un tonto de tu parte al darme la espalda, escoria. La voz de otro hombre atravesó el aire, y en lugar de ser recibido con el cadáver de su indefensa esposa Raxa, Cadomón miró hacia afuera y vio a Gluttony caer al suelo, con un corte de espada atravesando directamente su espalda. Esa voz pertenecía al hombre que Subaru conoció hace solo unos momentos, Julius Juculius. Cadomón pudo ver a Raxa todavía congelada por el miedo, pero con el tiempo añadido y un nuevo luchador formidable, tenía la posibilidad de agarrarla y esconderla con Plum. «Oí. Raxa. Sal de ahí». Cadomón agarró a la mujer por los hombros y la sacudió por un momento, antes de señalar el lugar donde él y Plum se escondían. «Tenemos que irnos ahora mismo. Vamos, sígueme y. Cadomón. No le había dicho exactamente lo que había estado haciendo los últimos días y Raxa estaba empezando a pensar en presentar un informe de persona desaparecida por él. Que él emergiera ahora mismo, en su momento de necesidad, parecía casi demasiado conveniente. «Sé cariño. Ve y cuida al niño, ¿quieres? Nos ocuparemos de este tipo, ¿de acuerdo?» Raxa solo pudo mirar asombrada a su recién descubierto esposo, ya que su perfil lateral le parecía el de alguien sobrehumano. La fuerza para bloquear tal ataque, para luchar contra un oponente tan monstruoso. Ella quedó cautivada por eso. Una voz desconocida le gritó algo a Cadomón, pero Raxa estaba demasiado ocupada corriendo hacia donde estaba Plum para captar lo que estaba diciendo. «Tú. Eres tú. Sí, eres tú. Así es, eres tú. Lo recordamos. Es Nissan. Amamos a Nissan. El caballero más caballeroso que no es un caballero». Julius lo golpeó con su espada, pero fue fácilmente desviado por las dagas de Gluttony. En términos de velocidad, esto básicamente no fue competencia. Sin el elemento sorpresa, la única posibilidad que tenía Julius de realizar un ataque era aumentar sus estadísticas con magia Yan. Sin embargo, por alguna razón, había decidido mantener su espíritu oculto a la vista. Gluttony no pareció darse cuenta de esto, sino que se concentró en lanzar una patada al flanco abierto de Julius.
se conectó con su costado, lanzándolo en dirección a un edificio cercano con una fuerza aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera hacer contacto, Donna. Una pared redondeada de tierra sobresalía del suelo, atrapando y envolviendo el cuerpo de Julius, que redirigió la mayor parte de la energía hacia un giro en lugar de una colisión directa. Sin duda, el daño recibido por este ataque había sido severamente mitigado. ¿Qué es esto? ¿Alguien más quiere un bocado de nosotros? ¿Qué día tan divertido es este Tsu? La voz que lanzó esa magia no era otra que la de Kadomon, quien de alguna manera había lanzado un hechizo mágico capaz de disminuir la velocidad de Julius a pesar de su tiempo de reacción anormalmente lento. Oí. Apa hermano, toma esto. Otra voz familiar habló por encima de la carnicería, que pronto fue acompañada por el lanzamiento de una espada que había sido arrancada del cadáver de uno de los guardias reales. Ese hombre era Natsuki Subaru, asesino de la pereza y la avaricia, y subyugador de la ballena blanca y el gran conejo. Gluttony pudo reconocer esta voz de inmediato e hizo todo lo posible por contener una sonrisa repugnantemente amplia. En este lugar se había topado con 3 oponentes interesantes, 2 de los cuales ya se había comido antes. Oye chico. ¿Qué pasa con ese estúpido apodo? Subaru escuchó el comentario ofendido de Kadomon y gimió al darse cuenta de que no había tenido tiempo de explicarle el plan en absoluto. Se come los nombres y recuerdos de las personas, ¿recuerdas? Si no sabe tu nombre, eso te hace inmune a su habilidad. Kadomon hizo una pausa por un momento y pronto sintió una sonrisa en su rostro. Entonces al menos tendría alguna utilidad en esta pelea. Incluso si las cosas fueran mal. Somos el arzobispo de la gula del pecado del culto de la bruja, Royal Pard. Nos hemos presentado ante ti ahora, ¿verdad? Es apropiado que el oponente haga lo mismo, ¿correcto? Eso es justicia. Eso es decencia. Eso es civismo. Eso es integridad. ¿No es así? Beber glotón Tsu. Roy se burló en broma de ellos dos con la costumbre caballeresca que sin duda había sido responsable de las pérdidas de innumerables luchadores, y trató de incitar a Kadomon para que diera su nombre con algunos buenos y anticuados sentimientos de culpa. No hace falta decir que eso no funcionó. Oh. Cerca, chico. Por cierto, ¿cómo pude lanzar ese hechizo hace un momento? Kadomon miró a Subaru, quien quería saber cuál era el plan que había ideado para derrotar a Gluttony, pero Subaru no tuvo tiempo de responder, ya que Gluttony ya había comenzado a atacarlos con los brazos extendidos. No puedo comerte otra vez. Estamos tristes. Abatidos. Desesperados. Desanimados. Simplemente los comeremos, ¿de acuerdo? Gluttony no pudo volver a comerse el nombre de Subaru ni de Julius, y lo más probable es que sus recuerdos también fueran imposibles de comer. Esto significaba que Gluttony no tenía formas indirectas de averiguar el nombre de Kadomon, excepto perseguir a la mujer que había visto pasar momentos antes en la calle. Había estado demasiado preocupado por Julius como para oír el nombre que ella había pronunciado, pero estaba seguro de que lo había dicho. Rentelgoa. Una gran bola de fuego se manifestó en la palma de la mano de Subaru y se lanzó hacia el atacante entrante a velocidades Mach. Cuanto más se alejaba de su mano, mayor crecía el ataque. Esto no solo se debió a la naturaleza del ataque, sino también al aire que fue canalizado hacia las llamas que acompañaron su rápido lanzamiento. TCH. Gluttony rápidamente maniobró para salir del camino de destrucción, logrando apenas esquivar la bola de fuego, golpeando el suelo con uno de sus puños para lanzarlo hacia el cielo. Sin duda, era uno de los movimientos que le había robado a un luchador olvidado anterior, pero Subaru no pudo escucharlo pronunciar el nombre de esta habilidad. Ese era uno de los espíritus de Julius. Le pedí que enviara uno para localizarte antes de que comenzara el ataque. El plan de Subaru era engañosamente simple. Casi todos los ataques mostrados por Gluttony le habían requerido acortar la distancia con sus enemigos. Esto fue cierto en cada bucle en el que Subaru lo había encontrado y también fue cierto en la experiencia pasada de Julius con él. Esto significaba que, mientras pudieran dividir su atención, se vería obligado a centrar sus ataques en uno de ellos a la vez.
Julius, con sus 6 espíritus, solo perdería 2 de sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo al dividir sus espíritus entre varias otras personas. Suponiendo que todavía tuviera su espíritu Yan para aumentar sus habilidades y su espíritu de agua para curar el daño, podría actuar como su luchador y mantener a raya a Roy continuamente mientras los dos lanzaban ataques de larga distancia. Fue ingenioso y la suerte de su situación no había terminado ahí. Dadas las circunstancias únicas de Subaru y Julius, ninguno de los dos corría el riesgo de que sus recuerdos se comieran. Mientras mantuvieran el nombre de Cadomon en secreto, la habilidad más peligrosa de Gluttony no podría activarse. El plan estaba tan optimizado como podrían haberlo hecho, dadas las limitaciones de tiempo que tenían. Ya veo, no has perdido tu astucia, ¿verdad, hijo? Subaru sonrió ante los elogios de Cadomon, pero se dio cuenta de que estaba levantando una bandera e inmediatamente decidió poner fin a ese tipo de comportamiento hasta que la batalla hubiera terminado. Los hechos eran que, incluso con esta estrategia, estaban en ligera desventaja. La durabilidad de Gluttony y su conjunto de movimientos desconocidos los dejaron en riesgo de ser contrarrestados en cualquier momento de la pelea. Su resistencia probablemente también duraría más que la de ellos, lo que significaba que tenían un límite de tiempo. Si fallaran aunque fuera por un momento, Gluttony podría tomar la delantera y comerse a uno de la familia de Cadomon, lo que significaría la perdición para todos. También podría realizar algún ataque extraño de alguien que había sido olvidado por este mundo y matarlos a los 3 con facilidad. Finalmente, tenía información sobre literalmente todo lo que Julius era capaz de hacer y previamente lo había vencido en un 2 contra 1. Esta estrategia de tiro bajo no funcionaría para siempre. Tendrían que acabar con él rápidamente. Y esto tampoco sería una tarea fácil, ya que poseía capacidades curativas impías. Bueno, quien no se arriesga no gana. Julio. Ahora. De la nada, Julius aumentó su velocidad con la magia Yandein y atacó a Roy que caía con un golpe de espada. No podría esquivar este ataque ya que todavía estaba cayendo por el aire y no podía verlo venir porque estaba detrás de él. El golpe estaba destinado a atravesar la cabeza de Roy, lo que significaría la muerte instantánea para el arzobispo de la Gula. No se le daría la oportunidad de regenerarse de esas heridas transformándose en otra persona. Palma del Rey Puño. Gluttony gritó el nombre de esta habilidad, pero Julius todavía estaba fuera del alcance para ser golpeado por este ataque. Sin embargo, Subaru se dio cuenta de sus verdaderas intenciones inmediatamente después, cuando vio el puño andrajoso del niño cambiar de dirección y hacer contacto con su propio estómago. HK. Roy fue lanzado contra el costado de uno de los edificios que bordeaban las calles de la capital, estrellándose contra el techo y la pared con un fuerte estruendo. Lo que acababa de hacer era un testimonio de su experiencia en batalla, o tal vez de la experiencia que les había robado a otros. En lugar de aceptar el golpe letal de la espada de Julius, Roy había usado uno de sus propios ataques contra sí mismo para lanzar su cuerpo fuera del camino del ataque. Sin embargo, esto no sería gratuito. ¿Qué pasó? Está muerto. Cadomon agitó la espada que acababa de ser arrojado, aparentemente aliviado, pero también un poco decepcionado de no haber podido usar la espada él mismo, considerando que le acababan de entregar una. Dejen de levantar banderas. Dudo que él mismo se inflija un daño fatal a sabiendas. Subaru agitó su dedo hacia Cadomon, decepcionado de él por haber desencadenado, sin saberlo, un cliché que se había vuelto muy común en los shounens de batalla, pero también porque esperaba que Cadomon hubiera bloqueado su camino de escape usando la magia de tierra de Ake. Oye, hermano Appa. Por favor, dile a tu esposa y a tu hijo que huyan a Astrea Manor y traigan a Reynard. Realmente no quiero dejar esta pelea al azar. Cadomon gruñó un poco ante el tonto apodo que Subaru le puso, pero finalmente cedió y se giró hacia el callejón que contenía a su encogida esposa e hijo, gritándoles a los dos que salieran. Tenía un mensaje que necesitaba darles. Ahí estás. Cuando los dos salieron de su lugar, se asomaron a la esquina y vieron una nube de polvo que rodeaba el lugar hacia donde habían lanzado a Gluttony, lo que les dio la confianza para doblar la esquina y salir a la calle. Cacado, no digas mi nombre.
Ese bastardo tiene el poder de borrar a la gente de la existencia con solo un nombre. Ratsa miró hacia abajo avergonzada, pero pronto se recompuso y se llevó una mano al pecho, respirando profundamente. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Cadomon sonrió por un momento, pero la gravedad de la situación no le permitió perder el tiempo elogiando la belleza de su esposa. Necesitaba actuar ahora, antes de que Gluttony tuviera la oportunidad de recuperarse. Corran. Ambos, corran a Astrea Manor y busquen a Reynard. Díganle que Natsuki Subaru está en peligro y que estamos bajo el ataque de un arzobispo del culto de la bruja. Pronunció el título de arzobispo con voz temblorosa, casi como si todavía no pudiera creer que estaba luchando contra uno de esos monstruos en primer lugar. Muchos de ellos tenían la reputación de ser literalmente imposibles de matar, lo que ciertamente no auguraba nada bueno para ellos. Está bien. Sin embargo, cuando todo esto termine, tendremos una charla sobre tu desaparición sin previo aviso. De alguna manera, a pesar del horror de esta situación, Ratsa había logrado que Cadomon se asustara aún más que el monstruoso arzobispo del pecado sentado frente a ellos. Se lo merecía por actuar sin tener en cuenta su familia durante las últimas semanas, pero aún así. No lo esperaba con ansias. Ahora vete. Solo estará fuera por un par de segundos más. Ese sigue con vida, te lo ruego. El dúo madre e hija salió corriendo a lo lejos. Increíble. Excelente. Magnífico. Espléndido. Maravilloso. Maravilloso. Glorioso. Elogiamos su trabajo en equipo. Ha pasado bastante tiempo desde que temimos por nuestra vida. Estamos muy molestos porque podemos no te convertiré en ofrendas dignas Tsu. Mientras el polvo se disipaba, el maltratado y ensangrentado Roy salió tambaleándose de la nube de escombros, todavía sonriendo como si hubiera encontrado su presa favorita que jamás había encontrado. El hambre que sentía se había vuelto insaciable hasta el punto que comenzó a considerar intentar comerse a Subaru Julius por segunda vez. Quizás si tuviera suerte, sus recuerdos seguirían siendo posibles objetivos. Eres un psicópata. ¿Cómo diablos puedes sonreír después de haber sido golpeado así? Subaru le gritó esto al todavía sonriente Roy, pero cuando sus ojos se posaron en los de Subaru, perdió los nervios y no pudo forzar más palabras a salir de su boca. Ah. Estamos felices, ¿no? Es por eso que sonreímos. Comidas tan valiosas no suelen presentarse ante nosotros sin que se lo pidamos, ¿entiendes? Nuestra gula casi se siente satisfecha, Tsu. Saltó desde el segundo piso del edificio, agarrándose el pecho donde se había producido la herida autoinfligida. La sangre se filtró por un pequeño agujero en su cuerpo y su boca también goteaba sangre. El daño que se había infligido a sí mismo había sido severo. No podrás escapar esta vez. Julius apareció detrás del cuerpo andrajoso del niño y, con su espada levantada sobre su cabeza, la descargó formando un corte vertical a través del cuerpo del niño. Tanto Subaru como Cadomon, anticipando que intentaría esquivar el ataque, lanzaron hechizos simultáneos desde sus espíritus de tierra y fuego, abarcando los caminos de escape izquierdo y derecho de Roy. No podría esquivar este ataque y esto significaría su fin. Al menos. Eso es lo que debería haber pasado. ¿Crees que caeremos en el mismo truco 2 veces? Muy ingenuo Tsu. Cuando las palabras salieron de su boca, una frase similar salió de las fauces de Gluttony, una que solo Subaru pudo reconocer. Eclipse solar. Tanto las llamas como la tierra llegaron a sus destinos previstos, dejando a Roy solo con la opción de enfrentar el ataque de Julius de frente. Eligió explícitamente este baño, y la forma que adoptó fue suficiente para sacudir la convicción del ataque de Julius Julius. Muy fácil. La espada de Julius había quedado atrapada entre los dientes de un hombre que se parecía perfectamente al de Natsuki Subaru. Esto iba desde su ropa, sus ojos e incluso su voz. Era prácticamente indistinguible del hombre que estaba a 30 metros detrás de él, que solo podía mirar la escena en estado de shock. Mal movimiento. Con el golpe de espada de Julius debilitado, la fuerza original de Gluttony había sido suficiente para atraparlo en sus fauces.
Y a juzgar por las pupilas temblorosas del hombre frente a él, había tomado la decisión correcta sobre en quién convertirse cuando recibió el golpe de su espada. Palma del rey puño. Gluttony, ahora completamente curado, lanzó un ataque devastador contra Julius, quien no estaba en posición de esquivar o prepararse para el impacto de su aluvión de puños. Lo habían enviado a volar antes de que Subaru o Kadomon pudieran darse cuenta de lo que había sucedido, y cuando intentaron lanzar un hechizo, el cuerpo de Julius había sido estrellado contra la pared de una tienda y contra una nube de polvo propia. Muy inteligente. Si Misam no hubiera dudado, habríamos muerto. Aterrador. 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 Subaru le gritó a Julius, esperando haber podido aguantar el ataque con la fuerza suficiente para levantarse y continuar luchando, pero el silencio con el que había sido recibido fue ensordecedor. En este momento, Kua probablemente estaba curando las heridas de Julius, por lo que necesitaban cambiar las directivas para detener las tácticas hasta que pudiera regresar a la pelea. Kadomon. Necesito que lances un hechizo terrestre de alto nivel. Kadomon miró a Subaru y pudo ver que tenía algún tipo de plan en mente, así que cedió y se preparó para lanzarlo. Para que lo sepas, creo que a este espíritu se le está acabando el maná, así que este podría ser su último hechizo. Subaru no se sintió bien con esta noticia, pero entendió que Ake no estaba acostumbrado a trabajar con personas que no fueran Julius, y que Kadomon tampoco había empuñado espíritus antes. Lo más probable es que esto fuera el resultado de esa falta de experiencia. Si no fuera por la continua perseverancia de Ia para trabajar con él, Subaru también estaría en una posición similar. El Doña. Una cúpula de tierra se levantó del suelo y rodeó al aún inmóvil arzobispo, envolviéndolo en una pared de casi un pie de espesor. Antes de que terminara de cerrarse, Subaru rápidamente lanzó dos hechizos propios dirigidos a dos áreas diferentes. El Goa. Ulgoa. La primera bola de fuego entró en la cúpula, apenas impactó antes de quedar sellada y explotar en el interior de la prisión de piedra. El segundo hechizo, que fue lanzado a un nivel superior, cubrió de llamas el caparazón y los alrededores de la cúpula. De esta manera, si de alguna manera escapaba, todavía estaría atrapado en un bosque de llamas antes de poder llegar hasta ellos. HK. El sonido le indicó a Subaru que su plan había sido un éxito. Roy ciertamente era rápido, pero al restringir su movimiento, no necesitaban preocuparse tanto por él, ya que sabían que Gluttony solo tenía ataques de corta distancia. Espera un minuto. Eso no fue así. Subaru se dio cuenta demasiado tarde de que el sonido no provenía de Gluttony. No, había venido de Kadomon. Demasiado lento. No planeamos morir aquí, ¿sí? De un solo golpe, Roy escapó de su prisión y pasó a toda velocidad por la bola de fuego entrante de Subaru antes de siquiera registrarla. No, en realidad, es más probable que ya hubiera desaparecido antes de que se lanzara el hechizo de la tierra. ¿Pero cómo? Era casi como si se hubiera teletransportado. No. Cacado. HK. Subaru se interrumpió en el último segundo, dándose cuenta de que casi descuidadamente había dicho su nombre y los había condenado a ambos. El cuerpo de Kadomon había sido lanzado hacia atrás varios pies y había caído al suelo en un desastre inconsciente. ¿Crees que lo estás ayudando? Es demasiado tarde, ya gritaste su nombre hace unos momentos, ¿verdad? Los ojos de Subaru se abrieron cuando se dio cuenta de que efectivamente había llamado a Kadomon cuando lanzó su ataque inicial, y sintió miedo por las implicaciones que este error tendría en su pelea. ¿Qué debería ser? ¿Qué podría ser? Gluttony se acercó a su cuerpo inconsciente con un ritmo lento y premonitorio, lamiendo ambas manos mientras se preparaba para disfrutar comiendo los nombres y recuerdos de Kadomon, dejándolo como una cáscara de su antiguo yo. Subaru no podía permitir que esto sucediera, pero había agotado casi todas sus opciones aparte de atacar imprudentemente y consumir el resto del maná del espíritu. Pero, afortunadamente para él, brilló un momento de revelación. Yo providencia invisible. Subaru gritó estas malditas palabras con una sorprendente cantidad de energía. La mano invisible no se podía esquivar y era muy difícil de detectar.
A la distancia entre él y Roy, no habría suficiente perturbación en el aire como para que él sintiera su presencia. GH. Gluttony fue lanzado hacia atrás, después de recibir un fuerte golpe en la cabeza y rodar hacia atrás por el camino adoquinado. La parte superior derecha de su cráneo había sido completamente destrozada por cualquier ataque que Subaru acababa de usar. HK. La nariz, los ojos y la boca de Subaru comenzaron a gotear sangre. Un dolor de cabeza de proporciones insoportables inmediatamente hizo que Subaru cayera de rodillas por el dolor. No podía hablar y mucho menos pensar. Todo lo que podía oír era el sonido de su propia sangre bombeando detrás de sus oídos. Ese Subaru. Julius finalmente se había recuperado, pero ahora Cadomon había sido puesto fuera de servicio y Subaru no estaba mucho mejor. Tendría que actuar ahora si querían tener alguna posibilidad de victoria. Pero esas esperanzas estaban a punto de hacerse añicos. Ahí estás. Finalmente te encontré. Mi querido Betelgeuse. Una mujer, cubierta de pies a cabeza con vendas, había estado observando la batalla durante un tiempo desconocido. Su sonrisa era perversa y su voz transmitía una manía que la hacía parecer casi andrógena. Oh, qué grosero. Puedo volverme muy tímido, ¿sabes? Por favor, perdóname por no presentarme. Soy el arzobispo de la ira del pecado del culto de las brujas. Sirius Romane Conti.